¿Qué tal? Gracias por estar una semana más en Desde el Retrovisor. Nos toca viajar, aunque sea pues así, con tiempo lluvioso. La cita de hoy tiene mucho que ver con la personalidad, pero sobre todo de los vinos. De todo ello y mucho más hablamos con Pablo Vidal. Sí, muchas viñas, pero Pablo, que no falte nunca la naturaleza. Que no falte, claro. Si no tenemos naturaleza, no tenemos futuro. Qué pena que tanta gente no pueda ver justamente eso, ¿no? Que la naturaleza es nuestro futuro. Sí, bueno, quizás, y sobre todo en estos momentos, todo lo que procede de la tierra, todo lo que nos ofrece la naturaleza, es un momento de conservarlo y aprovecharlo y reutilizarlo, ya que parece ser que los recursos se nos están agotando, ¿no? Y somos nosotros los que los estamos agotando, la humanidad. ¿Alguna vez te planteaste que la naturaleza se pudiese terminar, se pudiese acabar? Sí, casi todos los días. ¿Mm? Solo hay que escuchar las noticias. es una realidad hoy. Eh, la humanidad crece de una manera exponencial y estamos utilizando los recursos de una manera irracional, con lo cual el desequilibrio conllevará, si no cambiamos nuestra forma de actuar, conllevará irrevocablemente que destrocemos la naturaleza y posteriormente a nosotros mismos, como un virus. En tiempo de coronavirus, qué paradójico, ¿no? Hablar de virus. Sí, sí. Pero un virus es ese microorganismo, ese agente que al final muere con el propio huésped. Hay pocos animales que les suceda eso, sin embargo los virus también, y la humanidad se está comportando así con el entorno natural. Pues no te sabría decir, no obstante, independientemente de la individualidad de cada persona en la toma de decisiones en el día a día, desde reciclar o desde cualquier actividad, o desde hacer un consumo excesivo y una falta de reutilización, independientemente de eso, pues hay una parte importante que son pues, los grandes poderes económicos que al final son los que deciden qué es lo que vamos a hacer el resto, ¿no? En la gran mayoría de las afecciones naturales. Pero no lo sé, yo desde luego sí, creo que ahora soy más consciente de la fragilidad que nos envuelve, ¿no? Ya lo era, pero ese punto de inflexión del coronavirus, de la pandemia, te deja ver que la naturaleza al final desarrolla determinados mecanismos en los cuales podemos llegar a un punto final si no la cuidamos. Somos un granito, por decir mucho, de arena en lo que es el universo, ¿no? Con lo cual somos poco significativos, desde un punto de vista, al menos desde un punto de vista físico. Otra cosa sería ya un tema religioso, pero desde un punto de vista físico o astral somos insignificantes absolutamente. Y así nos deberíamos de considerar. Otra cosa es que aprovechemos la consciencia que tenemos para disfrutar del momento, del paso por ese estado de consciencia en un mundo bello. Pero además, no solo que lo disfrutemos nosotros, sino que dejemos que el futuro, nuestros hijos, descendientes o el resto de las personas, aunque no sean de tu familia, puedan seguir disfrutándolo sin deteriorar, y los animales, etcétera, ¿no? sin estropearlo todo. ¿Ese es un poco tu propósito, quizá, con estos acompañantes que tenemos en la mesa? ¿Ese disfrute para con el resto de mortales? Sí, realmente al final el vino no deja de ser más que un fluido que parte de la tierra y de la naturaleza, es zumo de naturaleza, ¿no?
y que además nos proporciona una parte cultural y una parte social muy importante para la humanidad. Y el vino al final debería de generar empatía y disfrute y satisfacción, ¿no? Y a través de cada una de mis botellas lo que intento es trasladar eso a toda la gente que lo pueda consumir, ¿no? Y agradecérselo de esa manera, ¿no? Por si alguien todavía pues, no se dio cuenta o no dio leído el rótulo, hablamos de vinos con personalidad, que aunque es Pablo Vidal, no tiene nada que ver a Isidro Vidal, no nos vayamos a confundir, ni vayamos a pensar que estamos por la línea de la familia. Que yo sepa no tenemos relación, parentesco, pero nunca se sabe, a lo mejor en 4 o 5 generaciones resulta que sí. Pues sí, porque al final nunca se sabe. No se sabe. A lo mejor ahora y a raíz del retrovisor, pues mira, se nos hace llegar pues ese aviso de que sois familia. Pero bueno, decíamos, ¿no?, que estamos con Pablo Vidal, vinos con personalidad. Estamos en la parte de cómo nace este proyecto. Nace a raíz de un despido, ¿puede ser? Sí, yo estuve trabajando 18 años en la denominación de origen Ribeiro, gran parte de ellos como director técnico, inicialmente como técnico, y bueno, pues llega un momento. Es un puesto que erosiona bastante, se erosiona por tus propias labores, ¿no? Y llega un momento en el que, bueno, pues la convivencia es complicada, difícil, me lo están poniendo muy difícil, y realmente, bueno, pues yo pongo encima de la mesa, mira, a mí me despides, me pagas lo que me corresponde. Y en ese momento yo sí que tenía una parte de mí que no estaba satisfecha ya con lo que estaba haciendo, estaba un poco cansado. Y tenía una parte que quería desarrollar, que era hacer mis propios vinos para comercializarlos, porque sí que, si bien yo había desarrollado algunos vinos a título personal, no los estaba comercializando. Y quería aprovechar ese conocimiento adquirido a lo largo de 18 años de experiencia, aparte de mis estudios iniciales, realmente donde yo consigo la experiencia, el conocimiento, desde viticultura y enología para desarrollar mi proyecto, pues ha sido trabajando principalmente, ¿no? Y vale, pues quería coger esa experiencia, ese conocimiento e intentar trasladarlo a una realidad, ¿no? A mi colección de vinos. Y pues ya está, en vez de ser un crítico, por decirlo de alguna manera, empezar a ser el que demostrar las cosas de alguna manera con hechos, haciendo mis propios vinos. Y hablamos que es un conjunto de vinos, pero también cada uno conjunto de uvas, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta es hacer vinos en los que juegue con distintos paisajes, con distintas uvas, con distintos terrenos y como si estuvieras cocinando de alguna manera, ¿no? Que además es la realidad del mundo vitivinícola, es decir, la moda de los vinos monovarietales en los que se está vendiendo una sola variedad, pues surge aproximadamente en los años 80. Antiguamente los vinos, la mayoría y de forma espontánea, era una mezcla de las distintas variedades que cada viticultor o que cada elaborador seleccionaba y ya tenía plantadas incluso los viñedos con esas variedades mezcladas. Después la influencia americana y anglosajona y determinados requerimientos comerciales llevan a las bodegas a desarrollar vinos de una sola variedad, como si fuesen un zumo de una uva. Y sin embargo, un vino yo entiendo que tiene que ser algo un poquito más creativo, ¿no? Y utilizar la mezcla de uvas y la mezcla de orientaciones, de suelos, de paisajes, de infinidad de factores que afectan a cada uno de los viñedos, para conseguir un producto con personalidad y un producto lo mejor posible, basado precisamente en lo que hablábamos antes, basado en la naturalidad y en la naturaleza, ¿no? Y cuando tienes distintos ingredientes es más fácil.
Bueno, pues cada uno surge de una manera distinta, ¿no? Vinos con personalidad sí que sale del objetivo de hacer vinos que trasladen una personalidad, que no se parezcan a los otros. Otro de los grandes problemas del mundo del vino en los últimos años ha sido que el exceso de tecnología asociada a los procesos de elaboración nos ha llevado a una homogeneización de las sensaciones gustativas, es decir, se parecen demasiado los vinos entre sí. A veces no diferencias un origen o unas uvas, porque el proceso de elaboración, digamos, que interviene demasiado y tergiversas el origen o de dónde proviene ese producto. Y he entendido que este proyecto se basaba en eso, en intentar que tengan su propia personalidad estos vinos y que no se parezcan o no tengan por qué parecerse al resto. Tampoco el objetivo es ser distinto, pero el objetivo es sí tener su propia personalidad, ¿no? Y luego pues cada vino va surgiendo por una cuestión distinta. Hay algunas como muy sentimentales o muy trascendentales desde un punto de vista precisamente pues en el momento en el que yo dejo el Ribeiro, en el que pues en ese momento pues a mí yo soy como el maldito, ¿no? Un ogro para determinadas personas que para justificar su actuación pues intentan ponerme como algo que no soy, ¿no? Pues lo típico. Y entonces pues por eso creo mi primer vino, que me lo fui a hacer a Valdeorras, que es Maldito. Y pues ahí viene de eso, ¿no? de ese origen, de ese momento, digamos, un poco tenso, laboral y personalmente. Y bueno, pues a mí me gustaban mucho los suelos, y me siguen gustando, los suelos de Valdeorras por su carácter de pizarra y de arcilla, que son unos suelos que prácticamente no existen por Galicia, y menos por las zonas vitivinícolas. Y quería aprovechar esos suelos para crear un vino tinto de Galicia que llamase la atención en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque a veces en Galicia solo los conocen como por los vinos blancos. Y mi idea era decir, no, quiero hacer un gran vino tinto en Galicia y demostrar que es posible, que se puede hacer. Y bueno, creo que hasta ahora ha tenido bastante éxito y se está comercializando por toda España y por muchas partes del mundo. Y este es el primer vino, y Maldito viene de ese nombre. Renacido, pues es cuando yo vuelvo al Ribeiro, a mis orígenes profesionales, a desarrollar un vino blanco allí. Deciros que todos los vinos, tanto los blancos como los tintos, realmente hay otro pilar básico en mi proyecto, que es olvidarnos de que los vinos gallegos tengan que ser jóvenes del año ni nada así. Yo hoy estoy comercializando vinos de 2 y de 3 años, y abro botellas de 6 y de 7 años, y están magníficas, y muchas veces en las catas verticales pues al final a lo mejor resulta que un 2015 es el más valorado por los consumidores o por los catadores, ¿no? Y este es un valor que está poco aprovechado en Galicia, y yo quería también aprovecharlo, ¿no? Era algo de lo que yo era conocedor, por mi experiencia profesional previa, pero que veía que la industria, las bodegas no estaban aprovechando esa capacidad. Entonces pues yo quería ponerlo también encima de la mesa, y todos mis vinos se basan en eso, en hacer vinos de guarda, hacer vinos que los hago con lentitud en la bodega y que luego nos permitan pues abrir una botella al cabo de varios años y disfrutar y sorprenderte cómo ha crecido, ¿no? Al final también lo de vinos con personalidad, encuentro muchas veces el parecido entre un vino y una persona, ¿no? Cuando un vino recién hecho muchas veces es muy exuberante, pero no deja de ser un adolescente. Pues los adolescentes a veces también son muy exuberantes, pero quizás les falta un poco de conversación y de profundidad en sus reflexiones, ¿no? Y un vino le pasa algo parecido. Al principio es muy exuberante y poco a poco va ganando, se va redondeando y va ganando complejidad y se va volviendo algo como una persona más reflexiva, más pausada, pero que te cuenta más cosas en una conversación que un adolescente que es muy intenso, ¿no? Y ese es también una parte de la filosofía de mi proyecto. Y después pues ya fue poco a poco, ¿no? Luxuria surge más una vez que desarrollo el vino. Yo aquí tengo una idea en cuanto a desarrollar un vino,
y quería buscar algo con un perfume muy complejo, muy basado en especias, en hierbas aromáticas, en distintas maderas, que a veces se asemejaba a un perfume. Y según se fue haciendo la primera elaboración en el 2016, yo veía que tenía esos tildes, ¿no? Y entonces le busqué un nombre que también se pudiera utilizar para un perfume, ¿no? Pues luxuria, ¿no? Que sería, bueno, pues como seguro que ya sabéis, lujuria en gallego. El segundo nombre viene un poco más de forma espontánea. Realmente yo estaba buscando un nombre musical, estamos en la Ribeira Sacra, y estaba buscando un nombre musical, porque la viña en la que empecé a hacer este vino era como muy bucólica, te relajaba mucho al estar allí, y podía ser como también algo, pues eso, tomar un vino acompañado de una buena música, ¿no? Relajante. Pero era más bien relajante. Lo que pasa es que en el momento en el que yo estaba buscándole nombre, porque luego lo de los nombres también tiene la complicación de registrarlos, cuando yo estaba buscándole nombre para hacer un registro y que también me generara a mí y tal, pues me di cuenta que rock and roll no estaba cogido, y dije yo, pues ya está, ni melodía ni rock and roll, ¿no? Fue un poco algo espontáneo, algo que surgió porque vi que no estaba cogido y me pareció que era un nombre excepcional, ¿no? para un vino. Y por último, Big Bang. Big Bang tiene un origen ya desde un principio en el objetivo del vino. El objetivo de este vino era hacer un tinto basado en las variedades primigenias de tintas de Galicia. En Galicia hubo distintas épocas en las cuales a veces predominaba el vino blanco y a veces predominaba el vino tinto, más bien un poco casi en función de la demanda de ese momento. Pero hoy casi toda Galicia está basada dentro de la uva tinta en Mencía. Y esta es una variedad que realmente se introduce en Galicia hace aproximadamente 200 años. Sin embargo, las variedades que sí que predominaban eran el Brancellao, el Sousón, el Caíño, y con estas variedades son con las que yo quise desarrollar un auténtico vino tinto gallego, auténtico. Con auténtico quiero decir que proceda de variedades que han nacido realmente y genéticamente demostrado en Galicia. Y por eso, pues, el nombre de Big Bang, ¿no? También como el comienzo de todo, del tiempo y del universo en sí mismo, ¿no? Pues del universo vitícola gallego, ahí es un poco ese paralelismo donde yo busco el nombre de este vino. Y que todos, no hay ninguno así porque sí, todos al final tienen un trabajo bastante largo en la búsqueda del nombre y después también en la imagen. La etiqueta, pues, hay ¿no? veces, la etiqueta es sí, también primordial porque acompaña, ¿no? Yo esto lo hago con un amigo pues de la infancia que me ha ayudado mucho en este sentido. Pero hay un trabajo entre los dos, pues muy de retroalimentación entre ambos, ¿no? Y por ejemplo, Big Bang se creó en gran parte de la etiqueta a lo largo de la pandemia y que había tiempo y no había prisas por sacar el vino y estuvimos más de un año para llegar a la conclusión final de la etiqueta, ¿no? Porque yo también entiendo que cada botella intento que llene todos los sentidos de alguna manera, ¿no? Desde la parte visual y luego, por supuesto, pues también la parte gustativa, ¿no? El disfrute del vino. Yo creo que tienen que, sin llegar a la vulgaridad, creo que tienen que ser de alguna manera llamativas, pero también mnemotécnicamente que te ayude a recordar el nombre. Al final, cada botella está ahí delante y hay veces que no sé si os ha pasado alguna vez que has tomado un vino con unos amigos en una cena, lo que sea, o con la familia, y al cabo de 2 días dices tú, ostras, ¿cuál era ese vino que me había gustado tanto que me había tomado, ¿no? Y digo, ahí estamos haciendo mal nuestra actividad promocional de nuestro producto, ¿no? Las bodegas en ese caso muchas veces, ¿no? Y mi idea era pues que eso no sucediese, y entonces pues buscar nombres de alguna manera impactantes, pero al mismo tiempo sencillos, no complejos, y que la imagen que nos ayudará de alguna manera mnemotécnicamente a recordarlo, ¿no? A que una vez que has tomado ese vino dices tú, oye, es que me gustó mucho pero no me acuerdo, pues ayudarte a recordarlo, ¿no? Y dejar de ser tan serios en el mundo del vino, ¿no? Porque a veces observas que quizás
sobre todo la gente joven, se escapa del mundo del vino porque lo ve como muy serio o muy técnico, o que hay que saber muchísimo para disfrutar de un vino. Y entonces tú empiezas a hablar de cosas muy complejas a alguien y dice, oye, mira, yo es que no, yo ponme otra cosa, ¿no? Pongo una cerveza, no déjame. Creo que no, que nosotros los técnicos sí que debemos de pues, hablar técnicamente entre nosotros y si vas a una escuela de enología, pues hablarás de esa manera y tal. Pero si hablas con un consumidor, yo creo que sencillamente hay que decir las 4 cosas básicas y para que ese consumidor disfrute del vino, con cierto conocimiento de lo que está consumiendo. Pero el vino al final es para disfrutar de él, en compañía, uno solo, comiendo o sin comer, ¿no? Bueno, a mí me encanta pues abrir una botella, sobre todo una botella así de que tenga ya varios años y con una buena copa, una puesta de sol y sencillamente pensar en tus cosas. 20 minutos. ¿Cuántas veces estamos 20 minutos disfrutando de nosotros mismos? ¿No? Pues eso es una cosa importante de hacer, porque al final casi siempre estamos con el teléfono, en vez de disfrutando de nosotros mismos, estamos mirando a ver qué dijo no sé quién, qué dijeron de mí. Y a veces esa introspección es muy creativa, si conseguimos estar relajados, es muy creativa. Es importante pasar tiempo con nosotros. Acompañarlo con una copa concreta. Bueno, concreta. Sí que es cierto que cada vino se puede expresar de manera distinta, según el mismo vino, de manera distinta según la copa. Y podríamos buscar la copa perfecta para cada vino, pero creo que es demasiado tedioso y complejo y que no nos debemos otra vez de complicar la vida, ¿no? Pero sí que es cierto que un vino en una buena copa lo vamos a disfrutar más que en un vino en una mala copa. Y desde luego un vino en un vaso o en una taza, lo siento por esa tradición que tenemos en Galicia, bueno, yo creo que ya un poco perdida de utilizar la taza, pues incluso muy fácilmente pensaríamos que es otro vino distinto. Y no notaríamos muchas de las pequeños matices que nos puede aportar un buen vino si lo tomamos eso, en un recipiente inadecuado. Pero con utilizar una copa ya ganamos muchísimo. Cualquier copa, una copa. 5 vinos aquí en la mesa. ¿Con cuál te quedarías? Depende del día. Depende del plato. Depende del momento, no me quedaría con ninguno en concreto. Eso es como si le dices a unos padres que diga, oye, ¿con qué hijo te quedas? ¿No? Pues no, realmente no. Pues te quedas con el hijo que te haya puteado menos los últimos días. Pero al día siguiente a lo mejor has cambiado. Cambias, ¿no? Claro, sí. Normal. ¿A qué proyecto nos vamos? ¿En qué estás ahora embarcado? Estuve a punto, pero dadas las circunstancias inciertas que nos rodean, pues y también que me he dado cuenta que me meto en demasiadas cosas y luego luego no tengo vida. Y pues yo de momento estoy parado en cuanto a nuevos proyectos. Si bien estuve a punto ahora ya de ir a Rías Baixas a hacer el vino en la quinta denominación de origen en la que me falta, ¿no? Malditos de Valdeorras, Renacido es de Ribeiro, Luxuria es de Monterrey, Rock and Roll es de la Ribeira Sacra y volveríamos a Ribeiro con Big Bang, ¿no? Que es también como Renacido de Ribeiro. Entonces me faltaba Rías Baixas, no más que nada, bueno, realmente yo casi todo mi conocimiento, mi trabajo ha sido siempre en la parte interior, en lo que es Orense y Lugo, y bueno, es por donde he partido. Pero entiendo que me falta hacer algo en Rías Baixas, pues que lo normal es que sea un albariño, que tampoco tengo ninguno de los vinos basados principalmente en albariño, y en la zona de Rías Baixas por coger una zona más atlántica, más cercana al mar, que la climatología ahí va a modificar las características del vino, ¿no? Y es lo que yo ahora tengo en mente, pero no a corto plazo, porque bueno, prefiero ir afianzando, ir dando pasos lentos. No es una necesidad económica, empresarial, es por completar la colección de vinos de Galicia.
Entonces, bueno, de momento está en mi mente, en mi mente. Nos toca el espacio retrovisor, porque ¿qué sería de Desde el Retrovisor sin nuestro tan amado retrovisor? Cuando te miras en el retrovisor, ¿qué ves? Uy, qué complicado. ¿Qué veo? ¿Desde qué punto de vista? ¿De personal, empresarial? El que tú sientas. ¿Qué veo? Satisfecho de mi vida y esperando tener otros tantos más, eso sí. Que también es importante, ¿no? Sí. Es decir, yo estoy satisfecho de lo que he vivido. Creo que he sido un privilegiado, sobre todo porque he conseguido dar al mundo del vino. Yo en el mundo del vino entré por afición desde el principio, desde hace 25 años, y he conseguido pues vivir de lo que a mí más me gustaba, ¿no? Y ahora al final pues más aún, ¿no? Porque crear la creación de mis vinos pues me ha dado una mayor satisfacción, y estoy muy contento por ello, pero bueno, con expectativas al menos de un futuro largo y tranquilo. Sí que ahora quizás lo que más anhelo es la tranquilidad. Entonces a veces los proyectos personales a veces no te dejan tener la mente tranquila, ¿no? Pero a mí, pues sí, satisfecho. No me esperaba la pregunta esta, pero he tenido que hacer una rápida interpretación de si sí o si no. Aquí está el amigo retrovisor. Sí, todo es mejorable, pero muy agradecido de la suerte. ¿Cómo podría alguien pues animarse, ¿no? Pues a entrar en el mundo del vino? ¿Qué le dirías o a qué sabe? Sí, solo es fijarse, es decir, es beberlo con cierta pausa y analizando un poco lo que estamos tomando, pero sin grandes pretensiones, porque en el momento en que tengas grandes pretensiones, claro, también al mismo tiempo es un mundo complejo si quieres profundizar demasiado, ¿no? Y entonces pues puede haber una frustración que digas, pues es que no, bueno, pues no me gusta. Bueno, evidentemente si no te gusta, pues hay poco que hacer, pero yo creo que el vino, pues para mí yo le busco pues el momento, ¿no? Para una comida, para estar con un amigo o con una amiga pasando un rato, y que el vino sea una parte de unión, ¿no? Un enlazamiento, que es cierto que al final el vino genera una parte de empatía, sobre todo, bueno, si es un buen vino. Si nos genera un dolor de cabeza, a veces lo que generan son discusiones de religión y de política y de fútbol, pero un buen vino y tomado en buen rollo, acompañándolo con alguien, siempre va a enriquecer la conversación. Entonces el vino, pues nada, es sencillamente disfrutarlo, es disfrutarlo. Si el vino es para disfrutar, pero al final lo que pasa, creo yo, no solo en el mundo del vino, sino en todo lo que nos rodea, que procede de la agricultura y de la ganadería, del campo, a veces está poco valorado. No ves todo ese trabajo que ese agricultor, que ese ganadero, y todos esos riesgos que ha corrido porque está dependiendo absolutamente de la naturaleza para conseguir su producto final, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba yo en EGB, ya dónde va eso, que estudiábamos la industria de las distintas comunidades de España, ¿no? Pues en Asturias, que si la minería, la metalurgia, en el País Vasco, etcétera, ¿no?
pero no estudiábamos, y decían, bueno, y los quesos de aquí, y los vinos de allá, y el azafrán, y etcétera, 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 de dónde vienen y cuál es la riqueza que nos ofrecen, la gran riqueza que tenemos en España, con todos estos productos que nos pueden acompañar y que podemos aprovechar y de los que podemos disfrutar y de los que tienen tanta profundidad y son tan agradecidos para nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que eso, además de darle valor a ese producto, también nos haría disfrutar en mayor medida del producto en sí mismo, ¿no? Cuando lo estamos consumiendo. Y esa es una parte que me parece fundamental y que nos falta. La mayor parte de los niños le falta esto, ¿no? Yo a mis hijas pues las educo en ese sentido, pero entiendo que porque yo tengo una formación en ese sentido, pero una familia que no tenga una formación en ese sentido, pues a lo mejor necesita que en la escuela se traslade, pero un pequeño detalle, ¿sabes? De decir, oye, existe esto y pasa esto. Y hay que darle valor a esos productos que vienen de la tierra. En ese momento, a lo mejor, mira, cerramos ahora un círculo con la conversación, de cómo empezamos la conversación. También en ese momento, al mismo tiempo, le podríamos estar dando un valor añadido, o les podríamos estar valorando la realidad de lo que es la naturaleza y de la importancia de conservar la naturaleza y el campo y nuestros bosques. Creo que es muy importante. ¿Sí? Con ese matiz, qué mejor que con estas vistas en la zona alta, bien alta de Orense, como para despedirnos, ¿no? ¿Algo más que apuntar, si no, Pablo? Aquí nos esté viendo. Encantado, muchísimas gracias por haberme invitado a tu proyecto y a tu programa, que pues también lo veo muy creativo y con un nombre muy bien buscado, lo de Retrovisor. Sí. Tenía también su matiz. Sí. Muchísimas gracias a ti, Pablo, también por querer ser parte de este proyecto. Gracias. Chao. Chao. A Sonada desde el retrovisor.